Hemos visto que la causa más común de sobrevoltajes excesivos en sistemas de distribución es la debida a rayos. Por esta razón se instalan pararrayos para proteger el aislamiento de distintos equipos tales como transformadores de subestación, transformadores de distribución, bancos de condensadores, reguladores de voltaje, interruptores, cables subterráneos y switchgear. El supresor de picos, también conocido como pararrayos, está diseñado para proveer un camino para llevar a tierra la corriente y prevenir sobrevoltajes destructivos para el aislamiento de los equipos. El supresor está comúnmente conectado línea a tierra, con un supresor por fase en equipos trifásicos. En transformadores de potencia, los supresores están conectados a ambos lados, entrada y salida de los equipos, para protegerlos de fallas entrando de cualquier dirección. Los supresores deberían ser colocados tan cerca como sea posible de los bujes del equipo a ser protegido. Hay dos tipos comunes de supresores en uso: tipo silicón carbide, también conocido como tipo derivación, y tipo óxido de zinc, también conocido como un varistor de óxido de metal MOV. El supresor de silicón carbide consiste esencialmente de un número de espacios en serie con una resistencia no lineal contenida en un cerramiento de porcelana. El silicón carbide presenta una resistencia no lineal inversamente proporcional a las características del voltaje producido, como se muestra en esta curva, la cual dibuja el voltaje a través del supresor contra la corriente a través del supresor. En voltajes relativamente bajos, tal como el voltaje de operación normal del sistema, el silicón carbide provee una alta resistencia al flujo. Inversamente, a voltajes muy altos, típicos de rayos, la resistencia del silicón carbide es muy baja. En realidad, en un sistema de voltaje normal, la resistencia del silicón carbide no es lo suficientemente alta como para prevenir una fuga de corriente a través del supresor. Con el fin de prevenir esta corriente de fuga continua, un grupo de espacios para chispas están conectados en serie. En voltajes normales, los intervalos proveen un circuito abierto para prevenir corrientes de fuga. Sin embargo, durante un rayo, el alto voltaje resultante producirá una chispa en los espacios y consecuentemente introducirá la resistencia del silicón carbide en el circuito. La baja resistencia del elemento de silicón carbide al pico alto de voltaje permite al pico de corriente disiparse en forma segura a tierra. Cuando el voltaje vuelve a ser normal, los espacios cesan de conducir y así previenen una caída a través de la corriente de 60 Hz. Aquí podemos ver las características de protección para un supresor de distribución tipo silicón carbide. Este dibuja el voltaje contra el tiempo en microsegundos. Cuando un rayo ocurre, el voltaje del supresor se eleva rápidamente y dentro de cerca de un microsegundo el espacio flamea más y comienza a conducir corriente. En este caso particular, el voltaje del destello es de más de 39 kilovoltios. Una vez que la corriente empieza a fluir a través del supresor, la resistencia del silicón carbide causa que el voltaje caiga inicialmente y se eleve de nuevo a cerca de 36 kilovoltios mientras la descarga en el supresor está teniendo lugar. Después de descargar la corriente del rayo, los espacios continúan conduciendo la corriente de 60 Hz. Como el voltaje del supresor decrece ahora a su valor normal, la resistencia del silicón carbide se incrementa significativamente y este giro reduce el flujo de corriente suficientemente para permitir al supresor interrumpir efectivamente el flujo de corriente. En nuestro ejemplo, esto toma lugar en 9 kilovoltios y esto es conocido como el voltaje de reselle de este supresor particular. Los supresores están de hecho dimensionados para su voltaje de reselle, como se puede ver en esta tabla. Por ejemplo, un supresor el cual está dimensionado en 15 kilovoltios puede generar más chispas en un voltaje máximo de 63 kilovoltios. Entonces,
descarga en un voltaje máximo de 54 kilovoltios, con un pico de corriente de 10.000 amperios, pero este resellará cuando el voltaje vuelve a caer a 15 kilovoltios y elimina la corriente de 60 Hz. Todo esto debería tener lugar dentro de una fracción de milisegundos. Este corto tiempo de duración toma lugar mucho antes que cualquier dispositivo de protección tenga tiempo de operar. Observe que los supresores de silicón carbide están clasificados de acuerdo a voltaje de reselle, voltaje nominal, máximo flameo y máximo voltaje de descarga como una función del pico de corriente. Ahora vamos a ver otro tipo de pararrayos. Este es el tipo óxido de zinc. La principal característica del supresor tipo varistor de óxido de metal MOV es que no necesita espacio para cerrar herméticamente el supresor y prevenir la corriente de fuga en condiciones de voltaje de operación normales. Esto es porque la característica no lineal de la resistencia del óxido de zinc es más pronunciada que la del silicón carbide. La diferencia puede ser vista estudiando las dos curvas mostradas aquí. Operando a un voltaje normal, la resistencia del silicón carbide permite una corriente de fuga de varios cientos de amperios. En contraste, la resistencia del óxido de zinc permite una corriente de fuga de solamente 1 miliamperio con el voltaje normal de operación. Con este pequeño flujo de corriente de fuga, el supresor de óxido de zinc puede permanecer conectado al sistema en todo momento. Cuando el sobrevoltaje ocurre, la resistencia cae a un nivel bajo, permitiendo al supresor conducir y descargar un pico de corriente de varios miles de amperios. Después que la corriente pico ha sido disipada, el supresor reduce otra vez el voltaje a su valor normal y sigue a través de la corriente de 60 Hz, que estará limitada al valor de la corriente de fuga, que es alrededor de 1 miliamperio. Así podemos ver que no hay necesidad de espacios en este tipo de supresor. Las características de los supresores de óxido de zinc estándar son típicamente provistos por los fabricantes en este formato. Como antes, los datos de los supresores indican el voltaje en el cual los supresores se normalizan después que los picos de corriente y voltaje han sido disipados. En este voltaje y por debajo, la corriente de fuga cae a un valor insignificante. La segunda columna indica la máxima capacidad de voltaje continuo del supresor. Ese valor se refiere a voltajes línea a tierra y por eso es una indicación del voltaje permisible del sistema para este supresor particular. De hecho, el voltaje permisible de línea a línea para la aplicación de este supresor está indicada en las siguientes dos columnas. Miren en este ejemplo, el supresor está dimensionado en 9 kilovoltios, que es el equivalente al voltaje de reselle para un supresor similar tipo espaciado, y su máxima capacidad de voltaje de operación continua, MCOV, está dada como 7.62 kilovoltios. En un sistema no aterrizado, la aplicación de este supresor en particular está limitada a sistemas donde el voltaje línea a línea no es mayor a 7.2 kilovoltios. Mientras, para un sistema de neutro aterrizado, el voltaje línea a línea puede ser tan alto como 12.47 kilovoltios, que es a raíz de 3 multiplicado por 7.2 kilovoltios. Esta tabla indica para cada supresor particular el pico de voltaje durante la descarga de valores de corriente específicos hasta de 20.000 amperios en este caso. En la selección de supresores para aplicaciones específicas, el diseñador del sistema debe tener en mente que hay 3 clases generales de pararrayos. Estos son clase estación, clase intermedia y clase distribución. Típicamente los supresores de clase estación son usados para protección de equipo que tiene capacidades de 7.5 megavoltamperios y más. Consecuentemente, puede soportar un flujo alto de corriente. El clase intermedia protege equipos hasta 20 megavoltamperios y máquinas rotativas. El clase de distribución, el cual es comúnmente empleado en circuitos de distribución, es típicamente utilizado para proteger pequeñas máquinas rotativas y transformadores de distribución tipo seco.
El supresor clase intermedia es de construcción más robusta, con mayor capacidad de conducción de corriente que el supresor clase distribución. Este normalmente destellará y comenzará a descargar el pico en un nivel de voltaje más bajo. Cuando seleccionamos pararrayos para aplicaciones en circuitos particulares, hay un número de factores importantes que debemos tener en mente. De particular interés es la característica de aislamiento del equipo que está siendo protegido. Discutiremos esto en el siguiente segmento. Por ahora es tiempo de un descanso. Por favor, apague el video y revise este material en su libro de trabajo.